Ese señor se llama Carlos. ¿Eso quién es? Liliana. Madre mía. Ayana. Sí. Liliana. Hola, Chloe. Hola. Liliana. Ayana. Sí, Liliana. Jonas, son las 5:30. Sí. Vamos a dar las buenas tardes a todos los que vienen a CEADS, tal vez por primera vez, por lo menos Carlos, nuestro invitado de hoy, se une a nosotros por primera vez. Dar la bienvenida a todas las personas que una vez más nos conectamos en el día de hoy, que en CEADS preparamos con mucho cariño para los supervivientes del suicidio. Vamos a empezar, como siempre, con una pequeña oración en que vamos a pedir a todos que nos unamos en una onda de mucho amor, de mucho respeto, elevar el pensamiento hasta lo más sagrado, hasta lo íntimo y más sagrado, para pedir la bendición de la vida misma, para pedir la bendición de la Madre Creadora, de todo lo que existe, para que todos podamos estar reunidos hoy recibiendo muy profundamente en nuestros corazones lo que vamos a compartir, que es amor, y que esta onda se pueda expandir después cuando podamos compartir el relato que vamos a tener esta tarde con otras personas también. Que así sea. Como os decía, el Día Internacional de los Supervivientes del Suicidio se celebra en CEADS cada año desde el año 2011. Nosotros estamos ahí celebrando estas dos fechas que nos ayudan a reflexionar sobre la vida y la muerte, pero lo que es el Día de los Supervivientes del Suicidio siempre nos ha aportado momentos de muchísima emoción. Hemos tenido siempre testimonios de personas que nos han hecho llorar, que nos han hecho emocionar, que nos han hecho pensar en lo mucho que podemos crecer, y hoy no será diferente, porque tenemos con nosotros a Carlos Soto, José Carlos Soto. Cuando yo le pregunté, Carlos, ¿cómo te presento? Me dijo, preséntame como un superviviente. Es una persona que ha vivido, ha conocido en primera persona esta realidad tan dura, tan difícil, pero que nosotros sabemos que se puede prevenir, que es el suicidio. El suicidio se puede prevenir siempre que se pongan los medios para hacerlo, que son medios que son necesarios desde sanidad, son medios que son necesarios desde la comunidad, y también necesitamos herramientas propias, íntimas, de las que nos va a hablar un poco Carlos esta tarde. Sabemos también, por lo que nos cuentan los investigadores, las personas que conocen la realidad de los supervivientes, que cada suicidio deja entre 5 y 10 personas que eran muy cercanas a la persona que marchó al otro lado de la vida por la puerta del suicidio, y los que nos quedamos a este lado de la vida, que son entre 5 y 10 personas, tenemos que manejar este duelo. Todos los duelos son difíciles, todos los duelos, por su propio nombre ya lo dicen, son dolorosos, pero el duelo por el suicidio es todavía más delicado. En primer lugar, porque existe un tabú, porque nosotros socialmente no estamos educados para hablar de este tema, y muchísima gente no será capaz de sacarlo en una conversación que pueda ser conducida de forma sincera, de forma amorosa. Nos tenemos que educar para hacerlo, porque como hablábamos antes de empezar esta pequeña charla, nos decía Carlos que es muy sano hablar de ello, y no podemos esperar que las personas se resuelvan sus cuestiones de forma aislada. Hemos nacido para vivir en sociedad, vivimos en sociedad, y aquí estamos.
En solidaridad nos apoyamos los unos a los otros. Yo os invito a todos los que nos escucháis hoy, nos acompañáis en directo y a todos los que nos vean después a pensar que todos somos supervivientes. Si todos entendiéramos que cada persona que se muere por el suicidio es un hermano de existencia, es un ser que ha sido creado igual que nosotros para progresar y alcanzar la perfección, nos podemos sentir supervivientes en solidaridad, en amor, y también podemos entender que necesitamos aprender no solo a tener herramientas para vivir mejor, pero también para tener herramientas para hablar del suicidio, para hablar del duelo por el suicidio y apoyar a las personas que puedan verse necesitadas de nuestra ayuda en un momento dado. Carlos, con esto te paso la palabra y estoy convencida de que tendremos un momento muy especial al escucharte. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, gracias por estar atentos a una cuestión como es la prevención del suicidio, que es imprescindible porque nos rodea y porque son, como ya has dicho y como todos conoceréis, son más de 10 al día en todo el país, y me parece que esto es suficientemente grave para estar atentos. Sí, yo soy superviviente. Bueno, mi mujer y yo somos supervivientes del suicidio de nuestra única hija, Ariadna, que se suicidó el 24 de enero de 2015. Desde ese momento, nosotros sentimos evidentemente que nuestra vida había cambiado absolutamente, ¿no? Fue un suicidio totalmente inesperado. Nuestra hija, bueno, era una persona muy inteligente. Esto no es lo que dicen todos los padres, quiero decir, esto es cierto. Era una persona muy inteligente, muy creativa, tocaba música por sí misma, pintaba, dibujaba muy bien, escribía muy bien, le gustaba mucho estudiar y bueno, nunca se había puesto enferma. Era una niña que nunca nos dio el más mínimo disgusto, muy adulta, porque siempre había participado con nosotros al no tener más hijos también. Y bueno, es verdad que tenemos muchos amigos y siempre había estado en contacto con muchos adultos y eso la había hecho crecer mucho, en una parte, evidentemente. Bueno, en ese momento mi hija tenía 17 años, estaba haciendo segundo de bachillerato. Y de repente un día de octubre llegó a casa, no sé qué me pasa, que no puedo estudiar, que era una cosa que le desesperaba mucho porque, insisto, le gustaba mucho estudiar y tenía muy buenas notas, ¿no? Bueno, nosotros afortunadamente el primer recurso que le dimos fue si ella creía que necesitaría un psicólogo que la podría ayudar. Ya nos dijo que sí, buscamos un psicólogo al día siguiente. Pero claro, nosotros no sabíamos muchas cosas, ¿no? Y una de las que no sabíamos es que la mayoría de psicólogos no están preparados para la prevención de suicidio. No es una asignatura que se dé en la carrera y estaba como nosotros, desconocía totalmente qué era lo que tenía que buscar, ¿no? Pero el caso es que ella con ese psicólogo estableció una relación muy buena desde el primer momento. Iba muy a gusto, se sentía muy cómoda con él y él con ella. Y bueno, nosotros estábamos en ese momento contentos porque habíamos tomado un recurso, ¿no? Estaba yendo a un psicólogo inmediatamente de decir que tenía un problema, con lo cual, y lo podréis entender, estábamos un poco más tranquilos. Bueno, es verdad que nosotros notábamos que estaba un poco más triste, que pasaba un poco más de tiempo en la habitación, pero bueno, era un adolescente, ¿no? Y en esa edad, que es mucho más complicado detectar los síntomas, insisto, los síntomas que no sabíamos, ¿no? Los que sabemos ahora, pero era mucho más difícil si los hubiéramos conocido porque la propia adolescencia tiene ese tipo de actuaciones, ¿no? Estar más encerrados en la habitación, un poquito más metidos dentro de sí mismo, bueno, están creciendo, están cambiando su carácter. Bueno, el tiempo fue pasando, ella iba todos los jueves a su psicólogo y el psicólogo, como era menor de edad en ese momento, nos daba el informe de cómo iban las cosas, ¿no? Nos sorprendió mucho porque una de las cosas que nos dijo es que se había quedado
agradablemente sorprendido con la actitud de ella, porque no había conocido nunca una persona que tuviera una ética, una moral tan elevada, ¿no? Que fuese tan justa con lo que hablaba de los amigos, y era verdad que, por ejemplo, nuestra hija no nos permitía nunca estos comentarios que haces a veces cuando vienes de una cena con los amigos y comentas las cosas. Todo lo que le sonaba una crítica de alguien nos decía que no estaba bien y no le gustaba, ¿no? Un poco por describir su carácter. Bueno, fue pasando el tiempo, nuestra hija cumple años el 8 de diciembre y según se acercaba la fecha nosotros notamos que dormía muy mal, que le costaba mucho dormir, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cosas que hicimos fue decirle, bueno, si quieres nos acercamos a la farmacia y pedimos pues Dormidin, alguna de las cosas que anuncian, ¿no? Nuestra hija, que en muchas cosas era más adulta y más madura que yo, dijo, no, vamos al médico y que sea el médico el que me recete lo que tenga que tomar y no cualquier cosa. Bueno, pedimos hora en el médico. En ese momento ella ya había cumplido los 18 años. Y lo digo porque a ella no le importó que yo entrara. Ella le contó a la doctora que le atendió, que era una doctora mayor, no era una doctora joven y suplente, era una doctora supuestamente con experiencia. Le contó un poco lo que le pasaba. Lo que le pasaba, quiero decir siempre, la parte que nos contaba también a nosotros, ¿no? Porque un elemento coincidente en toda la gente que tiene ideación suicida es tratar de esconder lo más profundo de lo que le pasa para no hacer daño a la gente que quiere. Una idea equivocada, ¿no? Porque de esa manera no se les puede ayudar, pero intentan protegernos. Bueno, se lo contó y la doctora dijo, bueno, esto es muy habitual en esta época, segundo de bachillerato, en esta edad vienen muchos compañeros y compañeras como tú. Nada, te voy a recetar directamente lorazepam y un antidepresivo, Prozac, y cuando tengas un momento de bajón, pues te tomas un lorazepam. Bueno, en principio nosotros nos quedamos conformes porque la había visto un médico, la estaba viendo un psicólogo y no teníamos muchas más cosas que pudiéramos hacer, ¿no? Por otra parte, en ese momento yo no trabajaba y yo podía estar 24 horas al día con ella. Ella todos los días, por la mañana y por la tarde, quería salir a que camináramos. Modificó un poco más todavía su alimentación, todavía más sana, más verduras. Ahora nos damos cuenta que es verdad que tomaba un par de onzas de chocolate cada día, como si hubiera leído que el chocolate subía el ánimo y que eso podía ayudarla. Pero insisto, en ese momento nosotros no podíamos detectar esos detalles porque no los conocíamos, ¿no? Estábamos muy pendientes de ella, pero no teníamos recursos para saber qué observar. Bueno, se acercó diciembre, llegó enero y el último día que fue al psicólogo, ese día yo no pude acompañarla, el psicólogo estaba cerca de casa de todas maneras y ella era adulta. Y cuando llegó a casa, como siempre, yo le pregunté qué tal ha ido la sesión, qué tal con esto. Y no sé por qué, ese sexto sentido que yo creo que tenemos los padres y las madres, sin venir a cuento, sin nada que yo pudiera describir como una idea, me hizo preguntarle, y preguntarle mal, anteponiendo el no, ¿no habrás pensado nunca en quitarte la vida? Me dijo, no, ¿qué cosas tienes, papá? ¿Se te ocurren unas cosas? Bueno, yo insistí con él, ya sabes que en casa se puede hablar de todo, que cualquier cosa que te pase vamos a tratar de buscar la solución, que estamos contigo para todo lo que te pase, que nos importa muy poco que sea un tema sexual o quiero decir que haremos lo posible para ayudar y que eso no va a ser un problema, sea cual sea lo que te pase. Y ella dijo, no te preocupes, no me pasa nada. Bueno, me quedé tranquilo. Llegado ese sábado, 2 días después, nos encontramos con unos amigos que ella conocía, que le caían muy bien. Quedamos para tomar un café después de comer y ella nos dijo, no voy a acompañaros porque he quedado con una amiga para dar un paseo y además luego volveré para ir con la abuela a acompañarla a las rebajas. Total que nosotros nos fuimos a tomar el café y cuando volvimos a casa nos encontramos que ya había tomado la decisión. Cuando salimos se había despedido muy cariñosa, con un abrazo y una sonrisa y nos fuimos pues un poco más contentos, ¿no? Pensando, ya está mejor porque otra vez le ilumina la cara la sonrisa y
y nos fuimos tranquilos. Ya digo, cuando volvimos nos encontramos que ya había tomado la solución y la decisión y se había quitado la vida. El primer momento, bueno, no se puede describir. Ya os digo, nosotros la relación con nuestra hija era excelente. O sea, no teníamos ningún problema de los habituales de adolescencia, todo se hablaba y fue un impacto algo increíble. No podíamos creer, de hecho, no sé cómo pudimos reaccionar para llamar rápidamente al 112. Tuvimos la suerte de que, bueno, al lado de nuestra casa vive un comisario de policía que fue el primero que me oyó cuando nos oyó la voz y él llamó directamente a la policía, al SAMUR, al SUMA. Bueno, se llenó la casa de fuerzas de seguridad y bueno, empezaron a intentar ayudarnos en la medida que sabían, ¿no? Esto me ha servido después para estos cursos en los que yo participo para el SUMA y para atención primaria, para decirles qué cosas son las que necesitamos cuando pasa una cosa así, ¿no? Qué cosas son las que deben cambiar en sus rutinas para poder acompañarnos y para poder aliviarnos en un primer momento no es ni siquiera dolor, es un shock en el que estás metido y del que no sabes cómo moverte. Bueno, afortunadamente llamamos a estos amigos con los que habíamos estado, que pasaron toda la noche con nosotros y después de un tiempo largo en el que afortunadamente, y que es un caso raro, nosotros tuvimos muchos amigos cuidándonos, pendientes de nosotros, llamando por teléfono, trayéndonos comida, cuidándonos en definitiva. De repente nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo, ¿no? Que teníamos primero que hacer algo por nosotros y buscar ayuda para pasar ese duelo en el que ya sabíamos que estábamos metidos y que nos devoraba por todos los lados, que nos había dejado inmovilizados. Y afortunadamente encontramos unos centros que hay en Madrid de atención familiar, solicitamos la cita. Y bueno, estuvimos con una psicóloga, hemos estado un par de años con una psicóloga que no sabía nada del suicidio, a la que se encontró la pobre con una situación que la desbordaba. Era una persona y es una persona muy sensible y entonces se encontró insisto, con una situación terrible en la que prácticamente hicimos una terapia de grupo los tres más que otra cosa, pero que nos ayudó mucho, ¿no? Después encontramos una asociación de supervivientes que empezaba y fue de lo mejor que pudimos hacer, ¿no? Una reunión con otros supervivientes, con otras personas que les ha pasado igual, es la mejor ayuda que puedes tener, porque de repente hablas con alguien que sabes que te va a entender, ¿no? No porque los demás no quieran entender lo que pasa, sino porque es muy difícil comprender todos los elementos que nos rodean cuando alguien ha perdido por suicidio a una persona a la que quiere, ¿no? Es muy complicado. Y poder dar rienda suelta a hablar. Yo siempre digo que lo que necesitamos sobre todo es un poco lo que se necesita cuando se tienen 15 años y pierdes a tu primera pareja, ¿no? Necesitas un amigo que te oiga 2 millones de veces contarle la misma cosa y que aguante lo que le estás contando y que te deje darle salida, ¿no? Poner en palabras ese dolor o esa sensación que tienes. Y eso nosotros afortunadamente lo tuvimos en gran medida, ¿no? También hay gente que de repente desaparece. Hay muchos supervivientes que nos han contado de gente que conoce toda la vida y que de repente han desaparecido porque no son capaces de soportar esa presión, no saben qué decirte, no saben cómo administrar ese dolor que tú repartes, ¿no? Bueno, después teníamos que seguir buscando, ¿no? Esto necesitaba mucho trabajo. Tuvimos también suerte con la psiquiatra que encontramos, porque era una psiquiatra que conocía el tema, que nos puso también en contacto con otros supervivientes y que nos ha dedicado siempre todo el tiempo que necesitábamos. No había un control de tengo que atender tantas personas, ¿no? Y eso también nos ayudaba mucho. Empezamos a medicarnos. Yo hace prácticamente un año que dejó de medicarme, mi mujer todavía sigue. Y porque claro, nosotros los supervivientes casi siempre caemos en una depresión que puede ser más grande, más pequeña, pero que necesita tratamiento y que necesita
Esa medicación, que lo digo por la gente que tiene dudas, también ha evolucionado mucho, ya no es como eran antes, no te dejan atontado, sino que te permiten ir cogiendo un poco de fuerza. Y lo más importante para mí, en la medida en la que se puede, es el trabajo personal. Nosotros es verdad que tuvimos, dentro de la enorme desgracia, tuvimos la gran suerte de que nuestra hija nos dejó una carta maravillosa en la que nos describía, intentaba describirnos cómo se encontraba y que a mí me sirvió para, nada más acabar de leerla, identificar lo que tenía con una enfermedad, con una depresión. Y cuando ya tienes un culpable, es mucho más fácil, no es siempre, pero es mucho más fácil que descargues sobre esa enfermedad la culpa, ¿no? Todos tendremos a alguien que conocemos que ha muerto de un cáncer o de cualquier otra enfermedad y la culpable es la enfermedad y eso en cierta medida alivia un poco el dolor de la situación. En este caso había una enfermedad que había sido la que había provocado esa situación y bueno, entre las cosas que hicimos fue tratar de conocer más la depresión, que es algo que creo que se desconoce absolutamente. De hecho, seguramente todos habréis oído, la gente recomienda, bueno, pues anímate, sal con los amigos, tómate algo, y esto es algo que es imposible para una persona con una depresión, sobre todo si es una depresión mayor. Perdón. Es imposible, por mucho que quiera hacerlo, porque la depresión no lo permite. Y otra cosa en la que yo insisto siempre es que la depresión, y creo que es importante, a mí me parece que es importante que se haga saber a las personas que la padezcan, que la depresión sobre todo es una enorme mentirosa, que constantemente te está engañando, ¿no? Y que hay que saberlo. Y que te va a decir, no digas lo que te pasa porque vas a hacer sufrir, no cuentes lo que te pasa porque no te van a entender, esto no tiene solución, será mejor que te quedes en la cama, será mejor que no salgas, va a estar constantemente quitándote las fuerzas para todo. Yo creo que cuando se conoce esta artimaña de la depresión, uno puede reunir fuerzas para luchar contra ello, pero si no se conoce, estás vendido a esa trampa, ¿no? Es muy difícil, pero animar a la gente a que hable no es simplemente darle muchos consejos. En esto insisto, sobre todo en los adolescentes, porque a veces lo que hacemos es preguntar y preguntar y preguntar, y los que sois padres de chicos mayores, en algún momento lo habéis visto, ¿no? Tenemos tanta preocupación por saber lo que les pasa que no les dejamos casi hablar. Y la mejor forma para que alguien comunique lo que siente es decirle, yo me voy a sentar a tu lado, cuéntame lo que quieras, yo voy a escucharte y no te voy a juzgar. Porque hay que darle esa ocasión. Otro lugar en el que siempre insisto en que se deje hablar y en que se busque es, como decían los médicos y en las enfermeras de atención primaria. Si detectan cualquier tipo de tristeza o cualquier conducta variable, ellos tienen una facilidad mucho más grande que los propios padres para conseguir que cuenten algo. Porque, bueno, todos tenemos al médico como un referente y, bueno, vamos casi siempre con algo que es dolor y entonces lo que nos diga estamos deseando que sea positivo y nos ponemos en sus manos. Pues ellos tienen la posibilidad de decir, cuéntame qué te pasa, y desde ese aura de superioridad pueden conseguir que lo cuenten. Sí es cierto que casi siempre sería conveniente que los padres no entráramos con ellos a ver al médico, que les dejáramos esa libertad de sentirse no controlados por nosotros, sino poder decir lo que quieren. Todas estas cosas y muchas más son las que hemos aprendido después, ¿no? Aprender a decir a los demás qué tienen que tener en cuenta y qué cosas hay que ver. Insisto, es muy difícil. También otra cosa es no crearse la idea de que como ya conocemos varios elementos a observar, ya vamos a saber qué solucionar, porque a veces es muy difícil o casi imposible encontrar los elementos que nos descubran lo que le está pasando por un lado y la forma de convencerles de que cambien de idea por otro, ¿no? Es muy complejo, todos somos muy complejos. Entonces es un poco insistir en, sobre todo, hablar. Creo que si todos hablamos de suicidio, con nuestros amigos, en familia,
si desmitificamos este tema, si la muerte no la convertimos en algo tan, no sé qué palabra ponerle, tan culpable o tan tabú como para no rozarla nunca, será mucho más fácil que podamos expresar cuando nos está pasando algo que nos acerca a ella y que alguien podría ayudarnos a controlar. Bueno, otro de los elementos, no sé qué más puedo decir. Las otras cosas que hago es enseñar a estas personas del SUMA que os decía antes, a las primeras médicos, técnicos sanitarios que acuden, cómo tienen que recibir o cómo tienen que tratar a una persona que tiene una inclinación o que acaba de sufrir la pérdida de un ser querido, ¿no? Y que es un poco lo que os decía antes, dejar que hablen, dejar que expresen sus sentimientos. Yo recuerdo, y después he tenido contacto con con la psicóloga que nos atendió ese día, que ella, toda su insistencia era que lloráramos. Perdón. Y nosotros en ese momento estábamos en otro lugar, las lágrimas no podían llegar, estábamos, como digo, en una situación de shock en la que tratábamos de buscar una salida, nuestro cerebro trataba de buscar una salida al momento que vivíamos, pues tratando de encontrar qué era lo que teníamos que hacer a partir de ese momento, cómo se lo íbamos a decir a las personas cercanas. No podíamos pensar en llorar, estábamos en una carrera sin fin, ¿no? Y quizás si en ese momento nos hubieran permitido, mejor dicho, a contar, a expresarnos nosotros, nos hubieran dejado relajarnos de toda esa prisa que teníamos dentro, hubiéramos podido soltar un poco antes la carga que teníamos dentro y que ese shock, insisto, no fuera tan largo. En definitiva, es siempre esto, ¿no? Explicar que hablar de suicidio es prevenirlo, que hablar con los que tenemos alrededor, que preguntar siempre que a alguien le notamos algo extraño, no debe costarnos el preguntar, ¿te pasa algo? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Necesitas hablar de algo? Estoy aquí para escuchar. Eso facilitaría mucho las cosas. En definitiva, es un poco la actitud que queremos todos hacia los que tenemos alrededor, ¿no? No solamente cuando alguien está mal, sino en cualquier momento necesitaríamos que la gente que nos rodea, que en nuestro trabajo o nuestros amigos, alguna vez nos preguntaran qué nos pasa. Y hay un ejemplo que se suele citar siempre. Cuando vas al trabajo, normalmente todo el mundo preguntamos qué tal y todos respondemos muy bien, ¿no? Y hay días en que no estamos muy bien y, sin embargo, parece que tenemos miedo o vergüenza a decir, pues hoy me he levantado muy triste. Porque creemos que eso, y quizás sea posible, ¿no? Que eso va a condicionar el día. Bueno, a lo mejor lo que sirve es para que la persona que nos ha preguntado nos dé ánimos y cambie ese sentimiento, ¿no? Con el que estamos. Tenemos que perder el miedo a expresar las emociones. Y esa es otra de las cosas en las que yo insisto mucho. Como os decía antes, yo trabajo y doy mucha lata a todos los sectores en los que puedo para el trato, sobre todo con adolescentes, ¿no? Que nos permitan dar charlas en colegios e institutos, hablar de un tema que se les prohíbe hablar casi siempre por parte de los padres por un intento exagerado de protegerles cuando a esa edad todos queremos hablar de todo, ¿no? Y también pongo un ejemplo cuando en uno de los cursos de mi hija en el instituto hicieron un curso para padres y bueno, yo podía y me apunté. Lo primero que me sorprendió, y la mayoría lo vais a entender, es que en casi todas las actividades que se hacen en los colegios e institutos parece que los padres no existimos, solo van madres. No sé por qué, pero los padres parece que no existimos en esa parte, ¿no? Bueno, y era el único varón que había en la reunión. La primera pregunta de la psicóloga fue, contarme cómo recordáis vosotros vuestra adolescencia. Casualmente yo era el último que me tocaba hablar y entonces éramos como 10 o 12 personas. Me tocó ir a todas las madres que tenía delante de mí y todas, aproximadamente de mi edad, recordaban una adolescencia casi idílica. Y bueno, yo estaba muy sorprendido, ¿no? Porque yo recordaba a todas mis amigas de esa edad, yo tengo 61 años, todas las amigas que estaban en esa adolescencia pues tenían problemas en casa, se tenían que cambiar de ropa en la escalera, maquillarse en la escalera, broncas al llegar
porque llegaban más tarde de las 9:30 o de las 10. Vamos, que no era una adolescencia idílica, había como casi siempre presión en casa, pero en el caso de las mujeres en esa época creo que bastante mayor, ¿no? Y bueno, ahí me sorprendió. Después hablando con la psicóloga me decía, esto me pasa siempre. La gente que viene y les preguntas por su adolescencia han olvidado todo lo negativo, con lo cual a sus hijos nunca les pueden contar, ni les pueden transmitir, ni pueden igualarse, porque ellos han borrado esa parte y para ellos todo fue bien. Y ese es nuestro gran error. Creo que tenemos que hacer una enorme labor de contar también, sin miedo, qué es lo que pasaba cuando que también hemos tenido momentos de bajón y que también hemos tenido momentos porque un amigo nos ha defraudado o porque hemos perdido a alguien que creíamos que iba a ser el amor de nuestra vida y que nos hemos hundido y hemos pasado días malos. Creo que eso hay que contarlo. Primero porque nos acercará a nuestros hijos, porque dejarán de vernos como alguien que es perfecto, que nunca le ha pasado nada y que como no le ha pasado nada no puede entenderme que yo esté mal. Y creo que eso es una labor importante, ¿no? Claro, todo eso trae muchas más cosas. Si dejamos de mostrarnos como superpadres, como superhéroes, yo creo que es mucho más fácil comunicarse, ¿no? De hecho, nosotros era un poco lo que hacíamos. Insisto, quiero repetir lo que decía antes, a pesar de ese trato cercano y de contarle tantas cosas, la propia depresión hizo que creyera que nos protegía, escondiéndonos lo que de verdad le pasaba, ¿no? Que es algo, ya os he dicho, que después con un párrafo de un filósofo intentó explicarnos en la carta y que nos comunicaba el enorme sufrimiento por el que estaba atravesando y que no podía con él. Lo cual también nos ha llegado a entender esto que siempre se dice, la persona que se quita la vida no se quita la vida porque quiera morirse, lo que quiere es dejar perder ese sufrimiento tan enorme que tiene, luchando contra algo tan fuerte que no es capaz de superar y la única vía que tiene por delante es decir, es que lo único que me puede librar de esto es no estar. No, y eso es importante también comprenderlo, ¿no? Sobre todo para explicar lo que ya os he dicho, que la muerte nunca es una solución, sobre todo, y a mí me parece importante, aunque sea muy duro, porque cuando una persona con depresión se quita la vida, su problema no desaparece, su problema nos lo traspasa a los demás. Ese problema pasa a la gente que le quiere y de repente esa desesperación de haber perdido de un sufrimiento tan enorme pasa a los demás. Es duro, pero yo creo que eso puede servir, ¿no? Esa medida de chantaje emocional en cierta medida, chantaje emocional basado en una realidad, puede servir para hacerles comprender que la única forma de solucionar el problema es efectivamente intentar solucionarlo, no buscar una medida alternativa que lo pospone. Bueno, esto es un poco mi testimonio, esto es un poco lo que yo hago. Antes le contaba a Janaina, estos cursos en los que yo participo hace ya casi 3 años con la Comunidad de Madrid sirven. En estos cursos primero hablan psicólogos y psiquiatras en los que se cuentan casos, se dan muchos más detalles que no vienen a cuento ahora y que es mucha teoría, ¿no? Como casi todas las conferencias así muy, muy cerebrales a las que asistimos a veces. La última intervención es la mía para que, con muy buen criterio, la persona que lleva salud mental en Madrid lo supo ver, para que de repente toda esa teoría se convirtiera en práctica, ¿no? En un caso real, ¿no? Para que todo lo que les habían contado que se podía aplicar, de repente se viera en alguien que cuenta una situación que la ha vivido y que no se quede en teoría. Y bueno, impacta. Yo digo siempre que soy el fijador de la foto y que después de toda esa teoría que les han dado se convierte en real cuando ven que esto no es un caso de los que se cuenta en la universidad, esto tiene personas detrás, ¿no? Personas con una cara y con una vida y que se han encontrado con una situación que desgraciadamente se da muchísimo. Lo decía al principio, son más de 10 al día. Y seguramente son más de 10, porque todas las estadísticas, los expertos saben que están un poco equivocadas en el sentido, todos hemos observado en verano, aumenta el nivel de ahogamientos
y parece que es que hay mucha más gente que es simplemente un ahogamiento y no. Muchos de los casos es imposible que desde un precipicio haya habido un ahogamiento. Es algo más. Nosotros decimos ahora que esto sí es una pandemia que no tiene vacuna, porque la vacuna somos nosotros. Es lo que hablemos del tema y lo que hagamos por solucionarlo. Y que tampoco la cuestión de lo que nosotros hacemos, los supervivientes que hablamos, no es para generar miedo, porque cuando hablamos de drogas con nuestros hijos, ya hemos superado esa fase terrible del miedo de no querer tocarla, o cuando hablamos del alcohol, cuando se debería hablar, que en muchos casos todavía no se hace, ¿no? No es miedo, tenemos que prevenir todas esas cosas. Forma parte del trabajo que tenemos que hacer los padres, que es un poco por lo que mi mujer y yo hacemos esto que hacemos, porque consideramos que es lo que nos ha quedado como labor de padres y entendemos que antes no lo había con nuestra hija, pero que tenemos la obligación, porque nos ha tocado así, de hacerlo por los demás, ¿no? Y insisto, creo que esto es una labor que debemos aprender, como otras muchas, afrontar estos problemas que se van a encontrar y tratar de darle solución. Y bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta, cualquier cosa que queráis yo la voy a contestar, porque también lo digo siempre, una de las cosas que he perdido junto con mi hija ha sido el miedo y la vergüenza. Ya no hay nada que necesite tener oculto, ni nada a lo que no pueda contestar. Carlos, en nombre de CEATS, yo te doy las gracias, ¿no? por la valentía, la sensibilidad con que has abierto el corazón, has expuesto aquí tu caso. Tú decías que la persona cuando se marcha de esta manera, pues transfiere, ¿no? Que su única solución es seguir viviendo porque va a dejar el desafío, ¿no? El problema, el dolor a sus familiares. Yo voy a poner un poco de lo que es el conocimiento espiritual que nosotros tenemos en nuestra filosofía, que seguimos viviendo incluso después del suicidio, porque puedes destruir el cuerpo físico, pero somos espíritus y esto no se destruye con la muerte física. Con esto hay buena noticia para ti, porque Ariadna sigue viva al otro lado de la vida. Entonces, antes o después, os volveréis a reunir y podremos seguir evolucionando todos. Antes o después, los que están unidos por amor se acaban reuniendo. Dicho esto, solo pasaré la palabra a las personas que quieran un poco interactuar contigo, de compartir alguna cosa, alguna experiencia, hacerte alguna pregunta. Ya tenemos a Ángel. Olá, Carlos. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Debido al tiempo, todo eso, mi pregunta es, hoy, ¿tienes algo en mente o respuesta por la carta o por todo el tiempo de algo que vosotros pudieran haber hecho para salvar o para que no hubiera cometido esa actitud tu hija? Bueno, un poco lo que te decía, si hubiéramos sabido detectar esos cambios en ella, hubiéramos intentado, bueno, decirle que siempre hay una solución, ¿no? Que habría que buscar un experto, que hay psicólogos que sí están preparados, hoy muchísimos más. Afortunadamente en todos estos 5 años y pico creo que esta labor de abrirnos en canal ha hecho que haya más gente que está trabajando en el tema y buscar un experto, que insisto, los hay. Bueno, creo que la mayoría vivís en Barcelona y en Barcelona tenéis una de las asociaciones líderes y una de las personas más dulces, cariñosas y entregadas a la labor, que es Cecilia Borràs, de la asociación de SEAS, y que ella es psicóloga y superviviente, ¿no? De su hijo con 17 años. Y es otra de las personas que ha hecho que haya más gente que se prepare y que se forme para poder tratar esto. Creo que en esta semana, uno de los días, he colgado de un psicólogo que se dedica a esto precisamente con otro grupo de gente. Él ponía un texto que a mí me parece muy importante, ¿no? Si alguien va al psicólogo y el psicólogo con una ideación suicida y el psicólogo te dice esto es una forma de llamar atención o
ese tipo de frases vacías, inmediatamente vete, busca otro. Hay gente que está preparada. Ahora podemos buscar gente. Yo recibo muchas llamadas, muchos contactos preguntándome, pues vivo, yo qué sé, en Burgos y tengo un hijo, una hermana X que que me ha dicho que quiere quitarse la vida, donde busco ayuda y tratamos de buscar lo más cerca posible un profesional. Hubiéramos buscado a alguien experto y hubiéramos intentado aplicar lo poco o mucho que hemos aprendido. Insisto, no siempre todo sirve, pero hubiéramos intentado hacer más cosas de las que pudimos hacer entonces. Gracias, Carlos. Tú nos estás hablando todo el tiempo de comunicación, ¿no? Porque algo que pasa mucho, y tú decías esta comunicación auténtica que necesitamos educarnos para hacerlo en la vida cotidiana, porque la gente te pregunta cómo estás y tú dices automáticamente bien. O lo contrario, ¿no? Si alguien te viene a explicar un problema, tú le explicas un problema todavía más gordo para que piense que, no, tú eres feliz, mira lo miserable que soy yo, ¿no? Sí. Cuando en realidad lo que necesitamos es escuchar al otro, abrir un espacio para que la persona se sienta cómoda para compartir lo que siente, ¿no? Yo creo que Ana te quiere hacer algún comentario. Sí, voy. Yo me preguntaba, Carlos, primero que lamento mucho lo que os sucedió. Gracias. 2 de mis mejores amigos se suicidaron. Yo misma tengo 3 intentos de suicidio en una vida de hace años, ¿eh? No soy la misma persona. Y yo me preguntaba si tú habías encontrado, por un lado, la paz y si habías llegado a entender por qué ella llegó a esa situación tan extrema. A la segunda pregunta, sí, después de mucho analizar, que es otra de las cosas que hacemos cuando pasa una cosa así, claro, analizar todo, con ayuda también de psicólogos, pues bueno, descubrimos que probablemente el inicio, nuestra hija tuvo una profesora en primaria, siendo muy pequeñita, que la quitó la autoestima, ¿no? La hizo un maltrato maltrato psicológico con las matemáticas en ese caso, y le quitó la autoestima. Y eso, a ver, siempre hay que decir que el suicidio es multicausal, no es una sola causa la que lo produce. Seguramente habrá un origen, pero luego se van sumando otros elementos, ¿no? En este caso, creemos que el origen fue esa pérdida de autoestima que hizo que ella cuando había momentos que recordaban esa situación, pues estaba más baja. Y aunque trataba de solucionarlo, en esta ocasión, bueno, tuvo una amiga, la decepcionó absolutamente y entonces no se dio cuenta de todo el cariño que tenía alrededor de la gente que la rodeaba por esa misma pérdida de autoestima. Bueno, conocer las posibles causas, claro que ayuda. Y en cuanto a encontrar la paz, antes, y esto un poco también contesto a lo que decía antes Janaina, yo exactamente no te puedo decir exactamente en qué creo. Yo os puedo contar que hace muchos años, hace 25 años, tuve una situación muy terrible en mi vida, que para mí fue muy tremenda, y decidí regalarme algo para poder superar ese bajón que tenía durante ese año. Me encontraba muy mal, ¿no? Y me regalé algo que era una cosa que desde la adolescencia tenía en mente como un sitio que me gustaría conocer, que era conocer Tailandia, ¿no? Y entonces organicé un viaje para irme solo allí. Insisto, yo no sabría decirte en qué creo, solo sé que en ese momento yo llegué allí y nada más salir del aeropuerto, sentí que era un sitio que ya me conocía. Y durante los 15 días que estuve allí, de hecho al final se vino un amigo, un compañero conmigo, un compañero de trabajo, y durante esos 15 días incluso él decía, bueno, no sé qué, pero esto es como si yo no hubiera venido. Tuve una cantidad de experiencias que transformaron mi vida completamente, ¿no?
Y después del suicidio de mi hija, bueno, eso lo he llevado toda mi vida encima, ¿no? Quiero decir, me ha ayudado para muchas cosas. Después del suicidio de mi hija, nosotros, mi mujer y yo, hemos tenido tal cantidad de, nosotros le llamamos causalidades, no casualidades, ¿no? De cosas, digamos, extrañas, de cosas curiosas que nos han ido pasando y que nos siguen pasando. Algunas es verdad que han bajado de intensidad, porque nosotros hemos bajado la intensidad del sufrimiento que teníamos. Hemos llegado a estar un poco más en paz, que incluso mi mujer, que no cree en nada, estaba sorprendida de que nos pasaran, ¿no? Por daros un pequeño ejemplo, tonto puede parecer, nuestra hija había un perro que siempre le gustaba muchísimo, siempre, y nosotros desde el que en nuestro barrio nunca había habido, y desde que nuestra hija se suicidó no paramos de encontrarnos con ese perro. Incluso a veces con detalles muy sorprendentes, ¿no? Casi siempre es cuando teníamos un momento más triste. Entonces, inmediatamente después aparecía alguien con ese perro, ¿no? Es muy fuerte, de verdad que es muy fuerte cuando pasa, ¿no? Pero recuerdo una vez en especial que volvíamos de viaje y, bueno, volvíamos de un sitio donde íbamos mucho con ella y, claro, veníamos hablando y veníamos muy bajos. Y justo cuando nos íbamos a bajar del tren, una chica saca una jaula grande de un perro, la pone a su lado para sacarle y bajar del tren, y tanto ella se parecía mucho a nuestra hija, y las dos, el perro y ella, tenían los ojos azules como nuestra hija, y bueno, ella se volvió, nos sonrió y bueno, quiero decir, era ese mismo perro que siempre vemos cuando estamos tristes y era, a ver, puede que mucha gente piense que son casualidades, pero de verdad que es que han sido tantas veces y en momentos tan especiales que a nosotros nos sorprenden, ¿no? Y como eso, muchas otras cosas. Y lo último, y ya no me enrollo más, salimos a tomar algo con un amigo, entramos en un sitio, nos ponemos a hablar, este amigo nos quería pedir ayuda para su sobrina, que ya habíamos estado en parte con ella porque había tenido algún intento de suicidio. Y de repente la persona que hay a nuestro lado se da la vuelta y era, bueno, casi una copia calcada de la cara de nuestra hija. Y empezamos a hablar y entablamos una amistad. Esta es una chica extranjera, que era la primera vez que estaba en Madrid y con la que seguimos comunicándonos, ¿no? Quiero decir, todos esos elementos y todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos normalizado la situación, sí, nos ha ayudado a estar bastante más en paz. La echamos mucho de menos, pero bueno, yo siempre digo, yo confío en que haya algo más allá y desde luego, si no hay otra vida, me voy a enfadar mucho. Hay otra, Carlos, hay otra, seguro. Yo personalmente lo que te puedo decir es que me parece muy bueno el chantaje emocional de decirle a los jóvenes es que como te mates me pasas a mí todo este sufrimiento. Sin embargo, te diré que no hay soledad más grande que la soledad del suicida. Es algo bestial. Y te lo digo como ex suicida, ¿eh? Y con 2 amigos suicidados. No hay soledad más grande que la que pueda tener un suicida, que hay que pasarlo para entender que el sufrimiento es tan extremo, tan brutal, que te llegas a matar, ¿no? Esta es una. Y otra cosa que he descubierto yo es que cuando se te mata un ser querido, te bendice. Su alma, su espíritu te bendice. O sea que el espíritu, tu hija no, encarnada no, pero el espíritu de tu hija os bendijo a vosotros y a las personas cercanas. Y yo sé que alguna vez lo verás esto. O sea que todo su sufrimiento aquí se convierte en como una materia de crecimiento interior para ti y para tu mujer. Es evidente que habéis hecho vuestro trabajo porque aquí estás hablando y usando ese alimento que es dolor, usándolo para el resto de la humanidad. Pero piénsalo en serio cuando hablabas de lo del perro, y si lo piensas en serio, como que es una bendición de su espíritu, ¿eh? Con los días irás encontrando
detalles de esa bendición. No sé si sabes algo sobre los espíritus, sobre nuestra parte espiritual, que es muy superior a nosotros y que tiene una vida infinita y que se reencarna. ¿Sabes algo de esto? Bueno, yo creo que en parte es un poco el resultado que yo obtengo de esto que hago, ¿no? Yo siempre, a ver, estos testimonios, no solo el mío, el de cualquiera de los supervivientes, es costoso, ¿no? Tú misma estás hablando de lo que te pasaba y recordarlo te emociona. Claro que duele, pero nosotros, mi mujer y yo, hemos podido comprobar que esto sirve. Hemos podido comprobar gente que ya está fuera de peligro y que su vida se ha salvado, ¿no? Y para mí eso es un regalo a mi hija, ¿no? Y es un regalo que me hace ella, porque por eso es un efecto, yo digo, terapéutico. A mí me cura y me alivia y me acerca a ella sentir que esto que hago por ella sirve para algo, ¿no? Y bueno, en cierta medida es un poco esa espiritualidad, ¿no? Ese trabajo de después que yo le dedico y para el que ella seguro me está dando fuerzas, porque si no, no podría ser, ¿no? Carlos, tenemos una pregunta en el chat y también Josep Modesto que te quería hacer algún comentario. En el chat te pregunta Patricia, ¿qué consejo darías a una persona que acaba de perder a un ser querido y quiere ir a un psicólogo? Y no quiere ir a un psicólogo. A ver, cuando no es fácil, hablábamos antes, hay mucho tabú, mucho estigma, mucho miedo. Cada uno tiene el duelo tiene unos procesos que son absolutamente únicos y personales. Ningún duelo es igual, ni las etapas del duelo son iguales para todos. Convencer obligando nunca es una buena táctica, pero acompañar y saber que está ahí y saber que de vez en cuando le dices, si quieres buscamos ayuda, cuando tú quieras dímelo, recordarle que existe quien le puede ayudar. Es acompañar un poco y que le llegue el momento en que necesite esa ayuda. Es muy difícil, no podemos obligar, es solo estar al lado a veces es el mejor empujón, sentir que hay gente al lado. No solamente es el mejor empujón para que decida ir a un psicólogo, sino también para evitar y para que los pensamientos no sean tan oscuros a veces. Pero no hay una solución mágica, no hay una solución mágica, es muy difícil. Con decirlo y sugerir a veces ya es mucho porque la idea puede ir calando. Josep Modesto, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacer tu pregunta, tu comentario? Hola, sí, quería hacer, es que no podía conectar el micro. Bueno, lo siento mucho, Carlos, la situación en que te encuentras. Mira, yo, como padre que también soy, he tenido dos hijas y la pequeña, cuando estaba en su apogeo de la vida, de repente estaba trabajando con novio, perdón, todo le iba perfectamente bien, se sacó el carnet, le compramos el coche. De repente entró en una depresión que yo me pensaba que esto solamente era para las personas ricas, que esto no llegaba a las personas de mediana situación. Bueno, y como nosotros como padres que éramos novatos de esta problemática, bueno, pues no sabíamos ayudar. Yo reconozco, después de mucho pensar y meditar, que lo que yo hacía con mi hija, que no era lo correcto, que lo que hacía era invitarla a salir a la calle, comprarle vestidos para que se viera bonita, comprarle pintura para que comprarle viajes, y reconozco que no era posiblemente lo mejor que yo hacía. Entonces, la llevamos a un psiquiatra un poquitín que ya no quería, pero bueno, la primera vez las pastillas no le iban bien, le daban muchos mareos. Las segundas pastillas que le cambiaron le tiraron al suicidio, o sea, los segundos fármacos le tiraron al suicidio rápidamente. Tuvimos que intervenir y ir nuevamente, y cambiar de psiquiatra porque veíamos que aquel señor iba un poquitín haciendo sobre lo que se encontraba.
Entonces el tercer psiquiatra sí que ya le detuvo la situación. Pero mi pregunta es la siguiente, Carlos. En los casos de depresión, principios, cuando empieza la depresión, que a partir de aquí va empeorando, empeorando, ¿cuál es la reacción que deberían de tener los padres? Porque siempre decimos, ¿no? Los padres novatos, porque nadie espera esto en su hijo, nadie. Siempre, pero mi hijo está sano, está trabajando, tiene novios, tiene salud, nadie espera esto. Entonces, ¿cuál sería la vigilancia que deberíamos de tener, la reacción, cómo poder ayudar? Venga, nada más, gracias. Bueno, es un poco lo que os decía antes. A ver, habéis tenido la suerte de detectarlo y habéis tenido el ánimo y el buen criterio de llevarle a un profesional. Aunque luego ese profesional no estuviera formado, eso ya está muy bien. Algo habéis visto y habéis sabido reaccionar para tomar esa medida. ¿Qué hacer? Es que es muy complicado, lo decíamos antes. Si tienes la suerte de poderlo ver, como os pasó a vosotros, y tomar una medida, la medida, insisto, lo que decía antes, la medida es llevarle a un profesional que sepamos, buscar un profesional que esté formado en la ideación suicida. Eso es fundamental, porque no trata igual alguien, y lo habéis vivido, alguien que no tiene más que una remota idea, que alguien que está debidamente formado y que sabe cómo entrar con esa persona. No hay pistas, es observar, que supongo que es un poco lo que ya hacíais y por eso lo visteis, ¿no? Observar que algo ha cambiado. Vuelvo a repetir lo de antes, en la adolescencia a veces es muy complicado, pero si se encierran más tiempo en la habitación de lo normal, si vemos que cambian su forma, sus hábitos de vestir, sus hábitos de higiene, sus hábitos de alimentación, si de repente dejan de tener tanto contacto con los amigos que tenían, si empiezan a regalar cosas que nosotros sabemos que les tienen mucho aprecio, esos son detalles de que algo no va bien. Sí, evidentemente, y es un tema que no hemos tocado, si en algún momento se detectan automutilaciones, vamos, es una pista segura y absoluta de que hay un problema enorme que hay que atajar rapidísimamente. Puede que una automutilación no sea un indicativo de que va a haber un intento de suicidio, pero desde luego de que hay un enorme problema que no sabe cómo solucionar, sí, y que necesita que alguien le escuche y le ayude a sacar ese problema, seguro. Eso es un poco. Vuelvo a poner un poco los ejemplos de antes. Con el alcohol y con las drogas, pues todos, yo creo que a nuestros hijos cuando empiezan a salir, pues observamos un poco que no tengan los ojos muy rojos, que no entren haciendo un poco esos detalles. No siempre sirve pero es estar suficientemente atentos. Repetiré 1000 veces, no siempre se acierta, no siempre se llega a ver, pero por lo menos tenemos que tener esa disposición de, es mejor ser pesados en decir, oye, estás bien, te puedo ayudar en algo, y es sentarse a escuchar que dejar pasar las situaciones. Preguntar sin asediar, dejar que hablen. Es muy difícil, igual que decíamos antes, la escucha activa no es una cosa fácil. El Teléfono de la Esperanza hace cursos de escucha activa y nosotros asistimos a uno y parece que escucha activa es, bueno, me siento, escucho y ya está todo hecho. No. Escuchar de verdad, sin que la cabeza se te vaya a otra cosa porque lo que te están contando ya lo sabes, es muy complicado. Hay que dedicar tiempo y es escuchar con toda la atención puesta en el otro. Y es la empatía, es ponerte en el lugar del otro y decir, cuando me está diciendo, no sé qué me pasa, que estoy mal, es que debajo hay mucho más y tengo que dejarle que lo saque, ¿no? Pero insisto, intentarlo por lo menos, es estar suficientemente abierto para intentar escuchar. Carlos. Y si me están preguntando en el chat, me parece, Sí, Jaime, que te da las gracias por compartir tu experiencia y te pregunta si puedes decir tu opinión de por qué el tabú todavía existe en España de hablar del suicidio y por qué a nivel institucional no hay una prevención más cercana a la gente necesitada. Bueno, pues es un melón muy grande para abrir. A ver, el primer límite que se pone al suicidio, evidentemente en este país, en este país, y creo que los que sois de países latinos también lo vais a entender, el primero fue la religión, ¿no?
La religión estabilizada en este país, la forma de pensar, pues creó una serie de límites, porque en su momento, ahora eso ha variado, pero en su momento el suicidio era atentar contra la voluntad de Dios y eso había que prohibirlo. No explicar lo que sería lo que tendríamos que hacer con las cosas que no se entienden y buscar consenso, no. Y eso limitó. El tipo de regímenes políticos que ha habido en este país, no el último, sino a lo largo de los siglos, pues siempre han sido un poco medievales en cierta medida y cuando no lo han sido se han coartado y esto hace que limitemos el pensamiento y que limitemos un poco lo que decimos, el contrastar con los demás y el llegar a un acuerdo. Y además cuesta dinero. Lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? O sea, poner que un psicólogo de la Seguridad Social, en lugar de darte una cita cada 2 meses, cuando va una persona y le dice, porque algunos van y lo dicen, ¿no? Me quiero quitar la vida. Y le dicen, bueno, pues tu próxima cita es dentro de 2 meses. En esos 2 meses, pues probablemente ya no vuelva a la cita. Eso cuesta dinero, hay que poner más medios. Y en definitiva es eso. Y desde las instituciones, pues porque es meterse en ese fregado de tener que poner medidas, de tener que reconocer que durante muchísimos años ha habido más de 10 muertes diarias y no se ha hecho nada y que hay que empezar. Y ahí viene la vergüenza de lo que no hemos hecho, ¿no? Y habría que pasar sobre ello. Y también porque los demás no presionamos lo suficiente. Esto nos pasa un poco en todo, ¿no? Presionar no significa que sean actos violentos. Presionar significa exigir que las personas que nosotros contratamos con un voto y les pagamos un sueldo para que nos gestionen la casa, que es este país, pues que hagan lo que nosotros necesitamos que hagan, ¿no? Necesitamos que nos cuiden la salud, porque es lo más importante, y eso no lo hacemos, no lo pedimos. Gastamos las energías en quejarnos de otras muchas cosas más pequeñas o de detalles, pero no nos ponemos a pensar qué es lo realmente importante que queremos todos, ¿no? Que es tener salud, tener el dinero, el trabajo que nos proporcione el dinero suficiente para vivir cómodamente y que cuando salgamos a la calle todos tengamos, si no una sonrisa, por lo menos la disposición de tenerla o alguien que si nos ve que no estamos sonriendo nos echa una mano. Son cosas muy básicas, pero nos perdemos en otras cosas, ¿no? Pero lo básico es, en lo que hay ahora es gasto de dinero y la voluntad de afrontar la vergüenza de lo que no hemos hecho y de lo que no hacemos, que en definitiva es un poco lo que estamos haciendo hoy, hablar de un tema que nos duele a todos en alguna medida, ¿no? Pero que tenemos que hacer porque las cosas solo se solucionan cuando las hablamos. Nosotros en CEATS, Carlos, siempre hemos tratado el suicidio como una cuestión de salud pública. Claro. Un problema que de forma colectiva tenemos que afrontar porque parece que es responsabilidad individual, ¿no? Parece que tienes que tratar tú en tu casa, tú con tu hijo, y no, somos una sociedad, estamos aquí para afrontar esto de forma colectiva y hay una responsabilidad institucional que hay que afrontar y para esto algunas veces hemos mandado cartas a las consejerías de salud de Cataluña solicitando medidas, hemos hecho manifestaciones, hemos hecho mesas de información a la gente en la calle y ahora con la pandemia pues estamos organizando este encuentro virtual también, ¿no? Pero yo creo que es esencial lo que dices, que por un lado que podamos difundir y abrir espacios para hablar sobre eso de forma abierta, franca, como una realidad que afecta a más personas de las que queremos creer que son, ¿no? Queremos creer que son pocas personas las afectadas por la realidad del suicidio, pero esta es una fantasía que no las podemos creer ya, ¿no? Nosotros queremos creer que son pocas personas, pero no son pocas personas, son muchísimas las personas que están afectadas directa o indirectamente por cada suicidio, y si ya contamos las personas que piensan en el suicidio, ya se nos verían las cifras así, ¿no? Las estadísticas no cabrían en las gráficas si incluimos aquí las personas que piensen en ello. Ana, te quería, perdón, sí, ¿quieres comentar algo? Bueno, quería solamente decir que sí, que esto es una de las medidas, ¿no? Y que esto es un trabajo
que tenemos que hacer todos, porque a todos en mayor o menor medida y en algún momento de nuestra vida nos afecta, o por un amigo, por un familiar, por un ser querido en cualquier caso. Entonces es una labor de todos. Y eso es un poco lo que deberíamos entender yo creo que para casi todo, ¿no? Que todo es una labor de todos porque nos salpica de alguna manera y que la única forma de arreglar las cosas es hablar, ¿no? Es la única, todas. Es que al final tenemos que hablar. Sí. Nos dice Ana que muchas gracias por compartir tu experiencia y por ayudar a todos, que de un gran dolor nace un gran amor. Gracias, sí. Que en realidad es el amor, ¿no? que tenéis por Ariadna, que se transmuta en amor que ofrecéis a todas las personas que están viviendo por esto, que lo de ser padres, los míos son pequeñitos todavía, Carlos, pero claro, no vienen con manual. Yo he hecho un curso de padres, que mi madre no, pero yo he hecho un curso de padres, pero en el curso de padres te enseñan a cambiar pañales, la cura inicial de los bebés, ¿no? Y luego los tienes y espabila. Y claro, la verdad es que hay muchas cosas que pasan en la vida de todos, ¿no? Que nos llevan a urgencias de la vida material y tenemos que estar muy, muy atentos a estos otros detalles que tú decías, ¿no? La conversa asertiva, la comunicación activa con nuestros hijos, no desde la imposición de querer saber qué has hecho, sino del espacio de comunicación abierta en que ofreces tiempo para escuchar, ¿no? Lo que él quiera decir. A ver, fácil no es. Fácil, no es un trabajo fácil. Y además es que abre otro melón, ¿no? Porque en definitiva afrontar la prevención de suicidio, afrontar este tipo de cosas, y supongo que vosotros lo habréis hablado en alguna de vuestras reuniones, implica variar lo que yo creo que queremos en definitiva una mayoría de gente, que es variar un poco esta sociedad, porque se nos está yendo de las manos la prisa, la competitividad, y todo eso genera más sentimientos de pérdida y más sentimientos de no estar a gusto con la vida, que en definitiva es lo que puede provocar una depresión. Pero es que ese es el camino. Cuando empecemos a cuestionar todas esas cosas, a lo mejor en algún momento llegamos a darnos cuenta de que la solución está en ir cambiando poco a poco en la estructura que estamos creando, que no es la más cómoda, ni la que más nos gusta, ni la que nos hace más felices, ¿no? En definitiva, es la desconexión con nuestra realidad primera, que es entender que somos espíritus en evolución. Si nos dejamos ir por materia, urgencia, ganar más dinero para comprar tal cosa, nos estamos desviando y ahí viene la falta de sentido existencial, todos los problemas que derivan de esta confusión, ¿no? Que es no poner el foco donde realmente está, de ser y sentir que estamos aquí para aprender, para vivir, para amar, para evolucionar como seres espirituales que somos. Yo creo que, Carlos, estamos todos las 39 personas, más tú, ¿no? Las 40 personas que estamos aquí, estamos todos muy agradecidos. Ahora Antonio y Amanda te volvían a dar las gracias en el chat por tu labor, por estar con nosotros. Seguramente toda la persona que te estamos escuchando emocionados y aprendiendo a mirar a nuestros hijos, aprendiendo a mirar a nuestros familiares, ¿no? De esta nueva perspectiva también. Y tal vez las personas que nos van a ver después, ¿no? En el vídeo, porque simplemente con escuchar y sentir que hablando se puede diluir este dolor, pues aquí también abre una posibilidad de que estas personas busquen ayuda, busquen un amigo, busquen a alguien para que pueda escuchar su historia y que compartirla puede hacer con que se diluya un poco este dolor, ¿no? Si quieres finalizar con algo, le paso la palabra después que hables a Teila. Bueno, solo insisto, daros las gracias, repito, daros las gracias por interesaros por el tema y que lo apliquemos, ¿no? Y que busquemos ese momento con los amigos y decir, oye, ¿qué pensamos del suicidio? ¿Qué sabemos? Porque hablarlo con total tranquilidad, naturalidad,
pues conseguiremos a lo mejor que alguien lo transmita a más gente o a lo mejor que alguien exprese lo que está sintiendo y podamos ayudarle. Muchas gracias por escucharme. Gracias. A ti, Carlos. Voy a buscar a Teila, mi comadre. Estoy aquí, comadre. Está Con mi siada. silencio ya para que cojas tú. Carlos, gracias, muchísimas gracias por este depoimento que es más que... Yo hablaba que ahora por último íbamos a dar un vaso de agua para poder respirar después de todo lo que íbamos a oír. Pero es verdad que cuando pensamos en una sociedad, en este país no hay una medicina preventiva en ningún sentido. No hay, en el caso de estos casos que estamos hablando de suicidas, pero no hay medicina preventiva en ninguna parte, en ningún otro estado. Esperan que la gente tenga cáncer para después tratar. No hacen el estudio, no hacen el acompañamiento anterior. Esto que todo lo que tú explicabas de la sociedad, es verdad que hace falta juntarnos y preocuparnos con las cosas realmente como son. Pero yo quería decir a vosotros que hay una parte de la psicología que se llama suicidologista. No sé si sabías, pero existe ya una parte dentro de la psicología. Hay muchos investigadores, y no solo investigadores, que esta parte dentro de la psicología ha surgido por personas que son sobrevivientes del suicidio. E então, há grande estudiante, há grande investigador de 1973 que se chama Schneider, que está buscando, que é o padre de suicidologista, que é estudo bastante grande. Os livros que eu havia dado antes para buscar, para que pudiéramos ler, são de uma Karina. Ella es una doctora investigadora que también es sobrevivente del suicidio. Son todos ellos que están dentro de esta área, son sobrevivientes del suicidio. Y Schneider tiene una frase que me ha gustado mucho, que es: el suicidio es un acto definitivo para un problema temporario, pero un problema temporario no identificado, no es un problema temporario, pero la persona que, como tú has dicho, la persona que va por la puerta del suicidio, quizás ella no quería acabar con su vida, ella quería acabar con el problema, pero como no sabe, no tiene las condiciones para acabar con el problema, parte del suicidio, ¿no? Muchas personas, ya he oído muchas veces a alguien decir que es un acto egoísta, y yo digo, Dios mío, pero si es un sufrimiento intenso psíquico, ¿cómo puede pensar en tener una otra reacción, ¿no? Y después los que se quedan, como tú has dicho, como tú has especificado mucho, como tú y tu mujer, como tú y la madre de Ariadna, quien se queda tenta resgatar dentro de su propia existencia él mismo, ¿no? Él mismo, el ejemplo, tú mismo, ¿dónde estás, no? ¿Qué hago ahora? ¿No? ¿Qué sobra de mí? Todos estos trozos que están aquí en el suelo, tengo que juntar y resgatar. Es por eso que agradecer a vuestro trabajo de hablar de esto. No es fácil, sabemos todos. He perdido un tío también hace 4 años he perdido un tío por esta puerta, que tampoco no se puede entender. Pero como decía Sartre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos de lo que hacen de nosotros, ¿no? De lo que sobra, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, vamos por ahí. Entonces, yo ahora me gustaría, es un poema que se llama Poema, que fue hecho para eso solo esto, lo que te decía, es un vaso de agua, que fue hecho para una abuela que se ha muerto, que no fue por la puerta del suicidio, pero la abuela se había ido y sus familiares, su nieto le echaba tantísimo de menos, que quería conectar con ella de una manera espiritual, con la mirada del perro,
con la mirada, el perfume que pasa y tú recuerdas a aquella persona que partió, el sol que nace, como la manera como a esta persona le gustaba que naciera, ¿no? El abrazo, este abrazo que se queda y a veces tú sientes el apretón del abrazo, ¿no? Tú sientes que el cuerpo llega a ti. Entonces, me gusta porque es un gran pensador, Frejat, pero lo voy a recitar porque yo creo que será el vaso de agua que necesitamos para acabar este día con esperanzas, que si hacemos nuestra parte, algo pasará. Como tú dices, no es fácil, pero no tenemos que perder la lucha. Déjame ver si pongo una música un poquito aquí, es que no sea muy alta. Hoy tuve una pesadilla y me levanté atento, justo a tiempo. Me desperté con miedo y busqué en la oscuridad a alguien con tu cariño y me recordé de un tiempo. Porque el pasado me trae una añoranza del tiempo de mi infancia, cuando el miedo era razón para el llanto, excusa para un abrazo o un consuelo. Hoy me desperté con miedo, pero no lloré, ni reclamé refugio. Desde la oscuridad vi un infinito sin presente, pasado o futuro. Sentí un fuerte abrazo, ya no era miedo, era una cosa tuya que se quedó en mí y que no tiene fin. De repente, vemos que se perdió o se está perdiendo algo o alguna cosa, cálida e ingênua que se va quedando en el camino, que é oscuro e frio, pero também hermoso, porque és iluminado por la beleza de lo que aconteceu a um tempo, a um momento ou uma vida atrás. Gracias. Con este camino que es oscuro, pero también hermoso, ¿no? Que se ilumina con el amor que nos has compartido, Carlos, que nosotros lo recibimos como un regalo y lo buscaremos compartir con todas las personas, sean nuestros familiares, nuestros hijos, nosotros mismos, todas las personas que busquen ayuda en nosotros nos tendrán haciendo el ejercicio de la escucha activa, de la empatía, de ofrecer el vaso de agua que nos decía Taylor. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado, en particular a ti, Carlos, y que todos podamos seguir adelante aprendiendo a vivir, ¿no? Que en esto estamos todos. Es nuestra labor primera, aprender a vivir y cada día un pasito nuevo. Gracias a todos. Gracias a todos.